a explicar cómo se debe realizar la auscultación cardíaca. Bueno, antes que nada es necesario presentarse ante el paciente y de la misma manera indicarle lo que se va a realizar. Buenas tardes, soy el médico Edwin Granados López. Voy a escuchar su corazón, así que necesito que se descubra el pecho. Para realizar una buena auscultación es necesario tomar en cuenta diversos aspectos, entre los cuales están el ambiente en el que se va a realizar la exploración. Debe ser un ambiente cálido y silencioso. De igual manera, el explorador debe estar muy bien entrenado, así como también un buen estetoscopio, pero lo más importante es aquello que está entre las olivas. A la auscultación cardíaca vamos a estudiar diversos elementos, entre los cuales están ritmo cardíaco. Vamos a ubicar perfectamente bien los focos de auscultación. Vamos a estudiar los ruidos cardíacos, así como también la existencia de soplos y frotes o roces pericárdicos. También vamos a estudiar los cambios en relación a la posición, a la inspiración o expiración, así como también al esfuerzo o a medicamentos. Vamos a recordar que en los ruidos cardíacos vamos a escuchar diversos sonidos. Uno de ellos es el primer sonido, que es el sístole. Este se produce por el llenado, por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, que es el ruido diastólico, se produce por el cierre de las válvulas semilunares. Sin embargo, también vamos a encontrar un tercer sonido. Este es normal en los sujetos menores de 30 años y se produce por el llenado ventricular. También podemos encontrar la existencia de un cuarto ruido. Este es producido por la contracción auricular y se puede escuchar en los atletas, en los ancianos y en aquellas personas con insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a proceder a auscultar el foco aórtico. Buenas tardes, soy el médico Alejandro Iván Rojas Aliaga. Voy a auscultar su corazón, entonces necesito que se descubra su pecho, por favor. ¿Sí? Muy bien, el foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Vamos a palpar los espacios intercostales. Tenemos el primero y el segundo. Muy bien. En el foco aórtico se estudia el funcionamiento de la válvula aórtica. Ahora vamos a explorar otro de los focos de auscultación cardíaca, que es el foco pulmonar. Este se va a encontrar en la línea paraesternal a nivel del segundo espacio intercostal del lado derecho. Vamos a localizar el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, y aquí es donde vamos a localizar ese foco. Bueno, con esto vamos a comprobar el buen funcionamiento de lo que es la válvula pulmonar. Bueno, ahora vamos a proseguir a auscultar el foco tricuspidio. Este se encuentra en la apófisis sifoides o un poco a su izquierda. Esto nos sirve para evaluar el buen funcionamiento de esta válvula. Continuando con la auscultación cardíaca, el cuarto foco que vamos a escuchar es el foco mitral.
Este foco lo localizamos en la línea media clavicular a la altura del quinto espacio intercostal. Entonces tenemos que palpar los espacios intercostales para localizar el foco. Auscultar este foco nos brinda información acerca del funcionamiento de la válvula mitral. Además de los 4 focos de auscultación ya explicados, también podemos encontrar uno quinto, que es considerado como foco accesorio. Este se encuentra entre el foco tricuspidio y pulmonar, o bien lo localizamos en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, a 2 centímetros aproximados del borde esternal. Algo importante en la auscultación cardíaca también son los soplos, que son ruidos patológicos que se van a formar al paso de la sangre por las cavidades y las válvulas cardíacas. Estos van a tener un sitio de mayor intensidad llamado epicentro, van a tener una irradiación, una tonalidad que puede dividirse en aspirativa, grave o aguda, una intensidad que la vamos a clasificar dentro del número 1 al 6, un timbre o carácter que va a ser de retumbo, áspero, pitido, en crescendo o decrescendo. La duración, a esto se les va a anteponer el prefijo proto cuando es al inicio, meso cuando es a la mitad, tele cuando es al final y holosistólico o pansistólico cuando es durante toda la fase. Dentro de estos soplos vamos a dividirlos también en lo que son sistólicos y diastólicos. Los sistólicos se van a dividir en lo que son eyectivos y regurgitantes. Los eyectivos van a ser causados por una estenosis de las sigmoideas y el regurgitante por una insuficiencia de las auriculoventriculares. Los soplos diastólicos van a ser de llenado y de regurgitación. El de llenado va a ser por estenosis de las auriculoventriculares y los de regurgitación van a ser por una insuficiencia de las sigmoideas. Otro punto importante dentro de la auscultación cardíaca es la existencia o no de frotes pericárdicos, los cuales son ruidos ásperos que se sobreponen a los ruidos normales. Esto se debe por el roce del pericardio visceral con el parietal. Se pueden auscultar tanto en sístole como en diástole. El paciente suele estar con apnea cuando está sentado o se inclina hacia adelante. Se escuchan mejor en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón, que es donde hemos localizado el punto accesorio.